semana 12, acabándose el curso, por fin, para bien de ustedes y bien mío también creo. Esta semana se suben las continuas, espero que les vaya bien. En las continuas he estado enviando preguntas, he enviado preguntas relacionadas con lo que serían los temas que me corresponden de asma, lo clásico que son los beta 2, los anticolinérgicos, ya, antileucotrienos, el mecanismo es muy importante, o sea, corticoides y antileucotrienos, acuérdense el mecanismo. Acuérdate, corticoides solo tiene o bloqueas la LOX o bloqueas, compites por el receptor, nada más. Los antileucotrienos tienen esos dos mecanismos. Doctor, ¿el corticoides era el que no se unía a su receptor de corticoides como el hepatocitos? ¿Perdón? En los corticoides, como la budesonida, ¿no es que se unía a su receptor de los glucocorticoides en los hepatocitos? Ya. ¿Me está preguntando del corticoide y me está preguntando de los antileucotrienos? No, el glucocorticoide. Ya, el glucocorticoide, acuérdate que es una sustancia química que es liposoluble. Al ser liposoluble, su receptor tiene que estar intracelular. O está en el núcleo o está en el citoplasma. Una vez que se une, se forma el complejo corticoide externo con receptor, eso migra al núcleo y empieza a acelerar la síntesis del ADN y te genera enzimas. En todas las células, no solo en el hígado, en todas las células, ¿no es cierto? Y en el caso de la vía aérea, en las células respiratorias, justamente para generar la depresión o la inhibición de toda la cascada inflamatoria, porque se forma, por ejemplo, la lipocortina, que bloquea la fosfolipasa sub-2 y bloquea toda la cascada inflamatoria. Pero también acuérdate que se generan otras proteínas que inhiben lo que serían las células inflamatorias, la generación de células inflamatorias. Inhibe también lo que sería el tema de lo que es las citocinas, la producción de citocinas inflamatorias. Entonces, el efecto es muy bueno, ¿ya? Sea inhalado o sea sistémico, o sea endovenoso, el mecanismo es igual. Lógicamente que el inhalado tiene menos rango que el sistémico, porque el sistémico se va a todo el cuerpo. Aparentemente el inhalado solo sigue la vía aérea, ¿ya? Entonces, eso sí he preguntado, y esa está una pregunta así clarita para que pongan eso. No sé si la pongan. Después, el otro que he preguntado, que he puesto yo, es la de la LOX, ¿no? ¿Quiénes son los que inhiben la LOX? La LOX, la lipoxigenasa 5. Ah, el Montelukast, Safilucast, Pramlukast, todo lo que viene Safilucast. Pero tengan cuidado, uno es el que inhibe el que compite por el receptor cis-leucotrieno y el otro es el que inhibe la LOX. Ah, el siluetón. El sileutón. El sileutón es el que inhibe y el otro son anti-leucotrienos por el receptor. ¿Ya? También he puesto esa pregunta. O sea, asma, eso. De asma he puesto dos más, que es para que usen beta 2 adrenérgicos, y te pregunto el mecanismo de acción. Y ahí la segunda cascada, la segunda pregunta es la RAM. ¿Qué RAM puede tener? ¿Qué RAM tienen y por qué? La beta 2 adrenérgicos. Ajá. Taquicardia, temblores, ¿por qué? Por el efecto simpático en el sistema nervioso. Te puede generar los temblores por el potasio, porque ¿qué hace con el potasio? ¿Lo baja o lo aumenta? Esa es otra pregunta que he hecho yo, que les expliqué también. Cuando tienes hipercalemia, le das, ¿te acuerdas que les dije? Cuando tú tienes hipercalemia, das dos tratamientos. O le das insulina más glucosa para que la insulina meta el potasio a la célula, o le das beta 2 adrenérgico inhalado, correcto, para disminuir lo que sería el potasio en el extracelular, porque lo mete a la célula. Acuérdate que activa la sodio-potasio ATPase, ¿ya? Entonces eso te va a llevar a la hipocalemia, no a la hipercalemia, a la hipocalemia. Ya, eso también cuidado. ¿Qué otra cosa he preguntado de adrenérgicos? Aquí no voy a hacer el sonso, ¿no? Lo tengo acá. Ana Sofía, movimientos programados. El día de mañana se hace
Alzheimer. Ya, es que he mandado yo nada más porque el resto no sé. Ya te dije lo del beta 2, cuál es el mecanismo de acción, ¿no es cierto? Los anticolinérgicos, ¿cómo actúan? Bloquean los receptores M3. M3 y eso genera. La proteína GQ, menor fosfolipasa. A ver, repita, rebobina, ¿qué estamos diciéndome? Bloquea el receptor, al ya. receptor E3 que va a ser inactivado. M3. Va a inactivar a la Ya, proteína ahí nomás GQ. quédate. Bloquea el receptor M3 y con eso bloquea el efecto colinérgico. Ajá, y menor fosfolipasa C, menor IP3, menor DAF, menor calcio. Menor cantidad de calcio. Ajá. ¿Ya? Eso es Sí, importante. y la- Acuérdate que también bloquea el M2 y bloquea la secreción bronquial. ¿Ya? Eso es para EPOC. Ujú. Perfecto. Ya si no marcan eso, los cacheteos. Ya, el mecanismo de los corticoides que ya les dije. Dentro de los procinéticos, mecanismo de la metoclopramida. Metoclopramida. ¿Cómo actúa? Inhibición de los dedos. De los dedos. Clofcanina. Sí, Ah. dopaminérgico. Dopaminérgico. Antidopaminérgico. Ujú. Y Ya. bloquea los receptores de 2 de dopamina. ¿Se acuerdan? Sí, no, usted. Bueno, revisen la clase. Los anticonceptivos, ¿cómo actúan? Va. Primero, ¿cuál sería el rango de un anticonceptivo solo estrogénico? Estrogénico. ¿Existen o no existen? No existe la. ¿Por qué? Ahí está la razón. Por otro motivo. Dependiendo a qué persona también le das, porque un estrogénico no le puedes dar a una persona que tiene HTA o problemas con formación No, de pero trompas. quiero el RAM. ¿Por qué no das? ¿Por qué no hay anticonceptivos solo estrogénicos? Porque tiene la molécula esa etinilistadero. ¿Pero por qué, pues, doctor? Porque llega al hepatocito e interactúa con los receptores estrogénicos a nivel citoplasma y ¿Se acuerdan el ciclo sexual femenino cómo arranca? Mira, ¿por qué será esto? No sé. Bueno, tienen dos ciclos, ¿no es cierto? El ciclo ovárico Ajá. y el ciclo uterino. Uterino. El ciclo ovárico tiene la fase folicular, Ajá. ovulación, fase lútea. Ajá. ¿Correcto? El ciclo uterino, ¿qué fase tiene? La fase. se- ¿Cuándo empieza el ciclo menstrual? Chicas. ¿Cuándo empieza el ciclo menstrual? El primer día de la menstruación. O sea, primero empieza la descamación Ajá. y de ahí empieza la fase de crecimiento que se llama la fase proliferativa Sí. hasta que se da la ovulación y de ahí empieza la fase secretora. Secretora. Esta fase proliferativa, ¿de quién depende? ¿De qué Del hormona? estro- Estradiol. esa- Entonces, ¿qué es lo que hace el estradiol? Hace que se reproduzcan células. Células. Entonces, si yo te doy estradiol nada más como anticonceptivo, ¿qué va a generar? Primera producción. ¿Cómo se llama esa producción de células exagerada? Ajá. Cáncer. Cáncer. Genera cáncer. Por eso es que no se da solito, ¿ya? La progesterona modula ese efecto. Por eso es que sean los estrógenos más progestágenos o solo progestágenos para la terapia anticonceptiva, ¿ya? Entonces, ese es el mecanismo. Ya, entonces esa es una pregunta que también he puesto por ahí sobre lo que sería. Pero ¿cuál sería cuál es el mecanismo de acción justamente de ponerte esa terapia? ¿Qué es lo que hace con el feedback del Negativo. Hace que haya sistema? menor GNRH en el hipotálamo, hace que haya disminución del FSH y el LH Cuando da PIC, el combinado que tiene estrógenos con progestágenos, justamente tienes un efecto muy bueno, ¿no? Si tú te acuerdas también, en la fase, ¿quiénes son los que inhiben justamente? Tú tienes primero la GNRH que empieza en secreción, ¿no es cierto? Esa se pasa que se da a pulsos lentos. Eso genera la estimulación o la secreción de la FSH. ¿Tienes pulmón? ¿Alguien tiene pulmón? Préstame pulmón. Me van a hacer que me vaya más tarde el día. Mi esposa me va a pegar. GNRH. ¿Ya? ¿Eso dónde está? En el hipotálamo. Hipotálamo. Hipotálamo, correcto. En el hipotálamo se secreta la GNRH con pulsos lentos. Pulsos lentos. ¿Ya?
Acuérdense que la GnRH, el hipotálamo, genera su hormona, la GnRH, a través de pulsos lentos o pulsos rápidos, pero no la secreta de manera lineal, constante, no secreta así. Porque si secretara así, ¿qué pasaría? Hay 3 enfermedades que tienen esto. La miomatosis, otra, la pubertad precoz, y la otra, la endometriosis. Miomatosis, ya saben qué es miomas en la cavidad uterina, ¿no? ¿Qué cosa es pubertad precoz? Maduración temprana, ¿no es cierto? Muy temprana, la mujer madura y eso es malo. ¿Y la endometriosis? ¿Qué es endometriosis? Cuando hay tejido fuera de su lugar, ¿Qué tejido? endometrio funcional. El tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Cuando tú tienes tejido endometrial fuera de la cavidad uterina se llama endometriosis. Bien, entonces en esos casos justamente tú tienes pulsos continuos. No, perdón, secreción continua, no impulsos. Entonces, cuando se libera la GnRH, esto es lo que va a generar es el efecto sobre la hipófisis. ¿No? La hipófisis anterior a la hipófisis. ¿Y esta qué genera? LH, FSH y y un LH. poquito de LH en esta primera fase. ¿Ya? En realidad esto casi nada. Lo principal en la primera fase es la FSH. ¿La FSH a dónde se va? Al ovario. Y ahí ya tienes el ciclo, ¿no es cierto? Hipotálamo, hipófisis, glándula periférica, ovario. Y en el ovario, ¿qué es lo que va a hacer la FSH? Acá en el ovario va a generar un doble efecto. Su nombre es hormona folículo estimulante. Entonces lo que va a estimular es, primero recluta. ¿Qué va a reclutar? Los ovocitos para madurarlos, ¿no es cierto? ¿El ovocito en qué fase estaba ahí? Ovocito secundario. Primario, ovocito primario. ¿En qué fase? Detenido en la profase, la primera división meiótica. Cuando la mujer nace hasta el 6º mes de vida, lo que tiene son ovocitos primarios detenidos en la profase, la primera división meiótica. Para que se complete esa primera división meiótica, ¿cuántos años pasan? Muchos o muy poquitos, como la menarquia, donde empiezan a menstruar, ahí se generan los primeros, o muchos años como hasta la menopausia, 50 años quizás. Correcto, eso es lo que demora. Y es por eso que cuando la mujer tiene hijos muy avanzada edad, ¿qué es lo que tiene? Cromosomopatía. Cromosomopatía. ¿Por qué? Porque hay ese detenimiento tantos años, ¿correcto? Entonces, esto es importante. Recluta. ¿Cuánto recluta? Recluta más o menos, dicen, entre 8 a 12. De 8 a 12 más o menos. Aquí dice 21, dice 121. De 8 a 12. ¿Ya? 8 a 12 van a empezar la maduración. Pero los 8 a 12 no maduran. ¿Cuánto madura? Uno solito. Entonces, este recluta y madura. Y empieza la maduración. Entonces, justamente cuando estas células, todas empiezan a madurar, empiezan este proceso, estas empiezan a generar unas células que se llaman las células de la teca y las células de la granulosa. Esta célula de la teca tiene andrógenos y esta célula granulosa tiene aromatasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta mosquita no solo hace esto, sino también viene por acá y estimula la aromatasa. ¿Para qué? Para que estos andrógenos se transformen en la célula granulosa en estradiol. El estradiol es el primer estrógeno que tienen las damas, las señoritas. Estradiol. ¿Por qué se llama estradiol? ¿Por qué se llama estradiol? Porque viene del grupo esterano. ¿Qué era el esterano? Una molécula lipídica que viene del colesterol. Es igual que un corticoide. Acuérdate que en la médula, en la corteza suprarrenal tú produces mineralocorticoides, glucocorticoides y esteroides sexuales. ¿Correcto? Entonces, este de acá también es una molécula lipídica. Entonces, ¿su receptor dónde va a estar? Intranuclear o intracelular también, porque entra la sustancia rápidamente a la membrana, se une al receptor y van a hacer la modulación de la síntesis proteica, igualito que un corticoide, tal cual. Pero acá hay un poquito de estradiol. Este estradiol, que se ha producido así poquito, lo que va a hacer es, viene acá, y acuérdate que ni bien se produce la hormona, ¿qué es lo que pasa? Genera el feedback negativo. Eso es lo que pasa siempre, feedback negativo. Acá inhibe la FSH. ¿Qué quiere decir entonces? Que en el ovario, acá en el ovario se dio este primero, pero después se generó la disminución de la FSH. Esa disminución de FSH generada por este piquito
poquito chiquito, insignificante de estradiol, lo que genera acá sí es que más FSH, la caída de FSH más lo que sería la antimülleriana, esto es igual a que atrofia, disminuye, ¿no? Vamos a poner la atrofia nada más. ¿Qué atrofia? Los folículos. ¿Y qué es lo que hace? Selecciona acá ya. ¿Selecciona qué cosa? Uno solo. Este va a madurar a folículo de grado. ¿Correcto? Ya, o sea, caída de FSH más antimülleriana, lo que me genera es la atrofia de los 7 o de los 11 folículos que no van a servir. Pero cuando cae el FSH, se selecciona el folículo dominante. Este folículo dominante, ¿qué va a tener también? Este mostrito también tiene ¿qué cosa? Células de la teca y células de la granulosa. Y hace lo mismo que acá. Entonces, ¿acá qué va a pasar en la célula granulosa? Aumenta el estradiol. Ese pico de estradiol es el que me interesa. Ese sí es pico. Acá yo te he puesto estradiol una cochinadita y nada. Este es el importante. ¿Ya? ¿Este qué va a hacer? A diferencia de lo que pasa en todos los ciclos hormonales, habitualmente siempre se da el mecanismo inhibitorio, ¿no? Se produce la hormona, se inhibe el que generó. Pero acá, este de acá, lo que va a hacer es, en lugar de inhibir, va a venir hasta acá y se mete hasta arriba. Y acá, en lugar de inhibir, va a estimular. Genera el feedback positivo. Ese feedback positivo, ¿qué va a generar? Eso lo que va a hacer ahora es aumentar mis niveles de ¿qué? También de FSH y de LH. Y LH más grandote, porque es el único pico que se va a ocurrir. FSH hace un pico acá, ya había tenido un piquito adelante, y este es su segundo pico preovulatorio. Este aumento, este efecto de acá hacia el hipotálamo, esto se da más o menos de 10 a 12 horas antes de la menstruación. Quiere decir que el que importa, de la ovulación, perdón, el que importa en la ovulación, ¿quién es? La LH. Esta LH, ¿qué va a hacer? Se va al ovario también, ¿y qué le hace al ovario? Genera dos efectos. Aumenta efectos colagenasas y el segundo, aumenta efectos de prostaglandinas. ¿Y esto qué hace? Rompe el ovario. Y cuando el ovario se rompe, ¿qué se da? La ovulación. Cuando sale el ovocito, ¿qué queda en el ovario? Esto finalmente, entre comillas, lo que genera es que aumenta la actividad del cuerpo lúteo. ¿Y el cuerpo lúteo qué produce? Produce estradiol, produce progesterona, ¿correcto? No, vamos a poner progesterona porque van a decir con prostaglandina. Progesterona, ¿ya? ¿Y este progesterona para qué me sirve? Acuérdate que acá habíamos tenido estradiol y habíamos empezado la menstruación y empezaba a subir. Esta era la fase menstrual, esta es la fase proliferativa. Y la progesterona te mantiene en la fase secretora. Correcto, eso es lo que está pasando ahorita. Este progesterona está manteniendo esto de acá, la fase secretora. Está preparando el útero para la implantación. Progesterona, estradiol más inhibina gonadal, estos tres se van a ir hacia arriba y bloquean todo. Estos tres lo que van a hacer es inhibir GnRH, inhiben FSH, por supuesto, e inhiben LH. Todo cae. Solo tengo progesterona y estradiol, nada más en esa fase. Y esos son los que están manteniendo. Pero el estradiol es un gracioso, porque el estradiol juega para acá, pero también juega para inhibir al cuerpo lúteo. Genera luteólisis. ¿Cuándo se va a dar eso? Si la mujer sale gestando, el estradiol se inhibe y solo queda progesterona. Si la mujer no sale gestando, la progesterona se inhibe y el estradiol reduce totalmente o destruye totalmente el cuerpo lúteo. Y si se destruye el cuerpo lúteo, ¿qué pasa? Estradiol y progesterona también caen. Cuando caen estas y caen estas dos, se da la menstruación. Y de ahí empieza el ciclo otra vez. Es una hibridación hormonal. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando dan hormonas a gran nivel? ¿Qué supone que estamos haciendo? Estamos dando progesterona y estradiol.
se supone que estamos generando justamente esta inhibición hormonal. Todo negativo, todo sí, ¿ya? Entonces, ese es el mecanismo. Ese es el riesgo también. Acuérdense, por eso le decía, el estradiol trabaja acá y el riesgo es de cáncer. Pero no solo acá, ¿dónde también? O sea, este es el útero. ¿Dónde más? Cervix, mama. ¿Ya? Tengan cuidado. ¿Qué hace más la progesterona? La progesterona se llama progesterona porque es progestacional, para facilitar la gestación. Prepara el cuerpo de la mujer a la gestación. Las mamas las prepara para la lactancia, el útero lo prepara para la implantación, ¿correcto? Al útero le disminuye los receptores de oxitocina. ¿Qué hace la oxitocina? Contrae. Acuérdense que esos tocolíticos no están en este examen, ¿no? ¿Ya? Pero la oxitocina lo que hace es contraer. Entonces, la progesterona lo que hace es tapar los receptores para que la oxitocina no llegue y no se produzca un aborto. ¿Ya? Eso es muy importante, la oxitocina. Y cambia la temperatura. Acuérdate que la hormona luteinizante también aumenta la temperatura. Hace que el moco cervical, ¿cómo se componga? Más espeso. Esa es otra pregunta que el semana de fisiología. La progesterona bien administrada, ¿qué hace? Puede hacer. ¿Ya? ¿Sí, mira? Uy, no. Gracias, doctora. Disculpen las molestias. Ya. ¿Qué otra pregunta he puesto? Ya. Con esas están las preguntas. El ondansetrón, ¿cómo actúa? Esa es otra. Ondansetrón. Sí, este era... Antiemético de acción central, pero ¿cómo actúa? Esa es otra pregunta que he mandado, ¿ah? Sí. Lo hemos hecho en digestivo, doctores. En la zona quimiorreceptora gatillo y en la zona del vómito. ¿Qué receptores tenemos? ya, antiserotoninérgico. La 5H. 5H. Ya. Me olvidaba. El levonorgestrel, que es el que estaba hablando su compañero. ¿Cómo actúa el levonorgestrel como anticonceptivo de emergencia? Es el poste. Inhibe la ovulación. Ajá, inhibe la... Ya el mecanismo es que inhibe ovulación. ¿Qué más? Antieméticos. No, nosotros hicimos, como ustedes hice fierro. No, sí. Yo no he hecho hematínicos, ¿no? En seminario. En seminario también. Sí, pero yo ¿por qué he mandado preguntas de hematínicos? Me emocioné. No, por la gastritis. ¿Qué pasa en una gastritis atrófica? Aparte de la gastritis, ¿qué pasa con, me refiero, qué otro que te podría generar? ¿No se absorbe quién? La vitamina B12. ¿Ya qué te puede llevar eso? Anemia megaloblastica. Megaloblástica. Por eso lo he puesto, ya ves, ya decía, yo no estoy tan loco, parezco loco, pero no estoy tan. ¿Cómo actúa la aminofilina? ¿Cómo actúa la aminofilina? Pista. Aminofilina en asma. De esos metilsantínicos. Es un derivado metilsantínico. Inhibe fosfodiesterasa 4. Muy bien, doctora. Dependiendo de la literatura. Inhibe fosfodiesterasa 3 o 4. Ajá, y aumenta de AMP, sí. Perfecto. Ya. Esos han sido mis... O sea, ¿algo han escuchado de lomalizumab? ¿Sí les saben? Sí, es ¿Qué inhibe? Sí, anticuerpo monoclonal, ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Inhibe anti-IgG. Inmunoglobulina E. Ajá, inmunoglobulina E. Perfecto. Esas son mis preguntas, doctores. De alta actividad. Más ya no les puedo olvidar. Ahora, si viene, no, es que son todas las que he mandado, yo no te puedo mandar más. El resto no, es que yo no mando de las otras preguntas, de los otros temas. Ya, pero no es tan mala, no están bien. Ahora espero que les pregunten lo que yo he mandado, si no están bien. Bien, empezamos la clase ahora sí. ¿Preguntas? Ya chicos, ahora sí, vamos a empezar la clase
Esta clase lamentablemente no entra en la continua 3, pero sí entra en la continua 4 y entra en el final. Así que, y es importante que la sepan además. Vamos a ver algunas cosas. Voy a apagar ya lo sé. Nadie más vino, ¿no? Espero que nadie más venga porque yo lo voy a apagar. Ya, bien. Lo que vamos a ver entonces ahora son los antibacterianos. Hasta ahora lo que hemos visto, si ustedes se han dado cuenta, han sido muy observadores. Incluso con esta clase de acá, ¿alguien tiene un papel higiénico limpio? Sin moco. Uy, algo se cayó. Un celular, ese ya no vale, bótalo. El diablo ya lo besó. No me gusta dejar la pizarra sucia, amigo. ¿Nadie? No importa, poquito y bastante. Basta y sobra. A mí no me gusta dejar la pizarra cochina. Pero no borra bien. No importa, se quedó. Y además, cuando lo dejas de plumón ahí, se impregna. Me olvidaba. Los pulsos acá, que estimula acá, son pulsos rápidos. Acá en la primera fase eran pulsos lentos. Pero acá en la segunda fase para LH son pulsos rápidos de GNRH, ¿ya? Por si acaso. Para que no se olviden eso. Por si acaso venga, ¿qué pulso va a estimular? Pulso rápido de GNRH. Y con eso se acabó. Ya les hice el repaso. En aquí también, en lo que es esta clase, lo que se habla bastante y que no he preguntado, pero tengan cuidado, de repente viene, de repente lo preguntan, son el finasteride y durasteride. ¿Cuál es? Finasteride y durasteride. Son inhibidores de la 5-alfa reductasa y lo que hacen es evitar el paso de testosterona a dihidrotestosterona. La hidrotestosterona es la que te genera mayor crecimiento de la próstata para hipertrofia prostática, se utiliza. ¿Ya? Durasteride también. El que se usa más es el DU. Acuérdate del DU. Ya. Perfecto. Eso es lo que me olvidaba. Guardo mi compu porque tengo que seguir volando. Bien, entonces, si lo que han visto, hasta el final lo que hemos visto, lo que se le trata de enseñar es un poquito para entender el efecto farmacológico, de que ustedes conozcan un poco el efecto fisiológico, o sea, primero conocer la fisiología para conocer la farmacología. Las funciones de los fármacos, les dije al inicio de la clase, cuando nos vimos la primera vez, que tenía 4 funciones. Una que estimulaba, otra que inhibía una función, estimulaba o inhibía una función, dependiendo de cómo es pues, y la tercera la del reemplazo. Y la cuarta y última función dije que la vamos a ver al final de las clases, justamente hoy día empezamos eso. Las últimas 4 funciones, las últimas 4 clases ven la última función de los fármacos, que sería la antiinfecciosa. Hoy día empezamos con la antiinfecciosa. Pero lo curioso es que para conocer el mecanismo de acción de los antiinfecciosos ya no requiero la fisiología humana, requiero la fisiología de los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Y entonces a eso nos vamos a dedicar un poquito rapidito, nada más, no se preocupen. Entonces vamos a empezar justamente con un caso clínico que están viendo acá. Es un paciente varón que viene justamente por síntomas, que viene justamente porque tiene síntomas relacionados con un proceso infeccioso, ¿no? Viene con fiebre, escalofríos, dolor en el costado derecho del tórax, que exacerba con la respiración profunda y tos, ¿no? Y esta tos es productiva en los últimos 3 días. Al examen clínico, fiebre, crepitantes. Ustedes están llevando semiología, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es un crepitante? ¿Qué significa? Líquido. Líquido alveolar, correcto, es un síndrome de condensación. ¿Cómo se escucha? Como raspando el cabello. Como frotando el cabello. No lo rapes, lo frotas. Perfecto. Y eso significa un síndrome de consolidación, entonces es una neumonía. Y justamente lo que ustedes ven en la radiografía es esta neumonía. ¿Qué lóbulo es este? ¿También están haciendo imágenes? Inferior, sí. ¿Ah? ¿Es antero-posterior o...? ¿Qué imagen es? ¿Cómo están las clavículas? Anterior. Anterior. Entonces, ¿están haciendo imágenes también? No me acuerdo. ¿O han hecho imágenes ya? Entonces, no recién.
Acuérdate que cuando el paciente le vas a tomar la radiografía, el paciente está caminando, el paciente va a poner sus manitos así y va a tomar aire. Entonces las clavículas van a hacerse así, anguladas. En cambio, cuando te toman la radiografía, esa es la postero-anterior. Cuando tú estás normal, te toman así, viene el rayo por atrás, impregnan la placa que está acá adelante. Pero cuando tú estás echado en tu cama y no te puedes mover, ¿qué va a pasar? Las clavículas van a estar horizontales, ¿correcto? Entonces, en la postero-anterior, paciente así, clavículas verticales y los omóplatos alados, así, salidos del campo. Y en la antero-posterior, el rayo viene por acá, impregna atrás, tú vas a ver las clavículas horizontales y los omóplatos metidos en el campo pulmonar. Y lo otro es el espacio que hay entre costilla y costilla. ¿Ya? Esta es una placa de qué tipo entonces? Postero-anterior. En la antero-posterior tú ves magnificado todo. En la posterior-anterior todo lo ves normal porque está parado el paciente en sus dimensiones normales. ¿Qué lóbulo es este? ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? 3. Superior, superior, medio y el inferior ¿dónde está? Abajo. ¿Pero dónde abajo? Pues? Al lado del diafragma. Arriba del diafragma. Detrás del diafragma. Detrás del hígado. Acuérdate que el lóbulo posterior viene hacia atrás y acá lo vas a ver. Entonces, este es el lóbulo medio. ¿Cómo podrías saber para que sea lóbulo inferior también? Ah, para eso le tienes que tomar la lateral y tendrías que ver acá. Acuérdate que por acá atrás viene. ¿Ya? Lóbulo medio inferior puede ser este. ¿Ya? Bien, bueno, finalmente lo que tiene el monstruito este es una neumonía. Es un proceso infeccioso y hay que darle ¿qué cosa? Un antiinfeccioso. Y por eso es que empezamos con las preguntas que nos ponen acá, ¿no? ¿Qué mecanismos están involucrados en la síntesis? Porque van a ser los que más vamos a usar, pero vamos a ver casi todos los mecanismos. ¿Qué clase de antibacteriano inhibe la síntesis de pared bacteriana y cuál es su mecanismo de acción? Eso es importante, eso siempre preguntan. ¿Y qué factores consideras para elegir un antibacteriano en una neumonía bacteriana? Hay varios factores, ¿no? La edad del paciente, de dónde es la enfermedad es intrahospitalaria, extrahospitalaria, el paciente adquirió la enfermedad y es alcohólico, es obeso, es hipertenso, es inmunodeprimido. Entonces, hay varios factores que te van a decir qué antibacteriano vas a usar. Entonces, lo que vamos a ver es justamente a ellos. La cinética, la dinámica de los antibacterianos, en este caso más de los que son los inhibidores de pared, pero vamos a ver todos en realidad. Vamos a ver algunos aspectos generales, algunas bases microbiológicas, ya no fisiológicas, los targets terapéuticos, la línea de tratamiento y los fármacos finalmente. Y empezamos con esto. Acá están los antibióticos. Dentro de los antibióticos, porque dentro de los antibióticos están los antibacterianos, o sea, el antibiótico es lo macro, lo más grande, lo macro. Pero acá también queda la duda con el antiviral, ¿no? Porque dicen que los virus no son seres vivos, ¿o sí? No. Entonces son partículas con proteínas, ¿no? Entonces no deberían ser antibióticos. O sea, el antiviral no debería pertenecer a este grupo, pero está incluido por si acaso. Porque antibiótico significa contra la vida, ¿no? Una estructura generada por un ser vivo para destruir otro ser vivo. Bien, tenemos los antivirales, entonces antimicóticos, antiparasitarios y los antibacterianos. Estos antibacterianos a su vez tienen diferentes mecanismos de acción, como los pueden ver acá, ¿no? Y tienen dos presentaciones, bactericida, que lo destruye, y bacteriostático, que disminuyen su nutrición, su crecimiento o su reproducción, no lo destruye. Es importante saber cuándo van a dar uno y otro. Eso no lo vamos a aprender acá, no se lo voy a enseñar yo tampoco. Eso lo van a aprender cuando hagan ya un poco más de terapéutica. ¿Ya? Ahí sí tendrías que aprender. Es más, hay un curso electivo que sería ideal que lo lleven, que es el uso de los antimicrobianos sin infecciones, ¿no? Terapéutica, que lo dicta el doctor Salas. Es un curso bien bonito, pero bien complejo. Es selectivo todavía. Piyuca. Sí, empiezan 30, terminan 10. Y eso. De los 10 que terminan, solo 5 o 4 aprueban. Y con raspantes, ¿no? Pero es muy bonito. O sea, los que salen jalados igual les gusta el curso. Porque aprenden. Baja promedio. Sí, lamentablemente te baja promedio. Pero es muy bonito. O sea, la otra opción es que lo vayas y te sientes nomás a escuchar las clases porque no te prohíben entrar a la clase. ¿No? O sea, que lo lleves como libre sin nota. ¿Ya? Eso sí les sugeriría que lo hagan. Aprenden bastante. Si ya no están con la presión que es la nota, ¿no? ¿Ya? Pero es muy bonito, el doctor ahorita es muy bonito, sino que es un poco complejo. Bien, entonces eso lo aprenden ahí. Todavía yo no voy a enseñar eso.
Esto de acá, de acuerdo al mecanismo de acción, lógicamente, tengo acá, este de acá tienes un nombre, los beta-lactámicos, ¿no es cierto? Vamos a ampliar esto. Acá ven a los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos justamente son un grupo de fármacos que son los que vamos a ver, es una familia, ¿no? Que contiene 4 subfamilias que se encargan justamente de unirse a este PBP, la proteína ligadora de penicilina. ¿Ya? La proteína ligadora de penicilina, ahorita vamos a ver cuál es su función, pero cuando se unen los beta-lactámicos a ella, evita que cumpla su función esa proteína y debilita la pared de la bacteria y con eso se destruye. Entonces se convierten en bactericidas. Ya acá hay otros que tienen un mecanismo parecido, que lo vamos a ver después, la atomicina, los glucopéptidos. Hay otros que tienen que trabajar sobre lo que sería la síntesis proteica. La síntesis proteica, esta célula, ¿qué tipo de célula es? De las bacterias, me refiero. ¿Qué tipo de célula es? ¿Eucaria o procariota? Procariota. Y si es procariota no tiene núcleo, no tiene nucleolo y tiene muy pocas organelas. De las organelas que tiene importantes es justamente los ribosomas. Los ribosomas de estas bacterias son diferentes a los ribosomas humanos, gracias a Dios, porque si no los fármacos que nosotros nos dieran para matar las bacterias también afectarían la síntesis proteica en nosotros. La de nosotros, acá esta tiene 2 subunidades, ¿no? 30S, 50S, que forman un ribosoma bacteriano de ¿cuánto? De 70S, 70, no es la suma. ¿Qué es S? ¿Qué significa 30S, 50S? No, es la velocidad de sedimentación globular. ¿Ya? Y esa velocidad de sedimentación es como el peso, entre comillas, no es exactamente la densidad específica, ¿no? Pero imagínate que es como el peso, ¿ya? Entonces, esto no se suma 30 más 50 y te da 80. Este es 30, 50, es fragmentado cada unidad, pero cuando tú haces de todo el ribosoma es 70S. El del mamífero superior, es decir, el de nosotros, no es así, el de nosotros es 80S. Y nuestros ribosomas partidos a la mitad, o sea, las subunidades son 60S y 40S. ¿Ya? Entonces, es totalmente diferente nuestro ribosoma al ribosoma del mamífero. Por eso es que es muy bueno los antibacterianos que entran ahí a inhibir la síntesis proteica, no afectan a la célula mamífero, solo a la célula procaria. Y tienes diferentes, que los vamos a ver más adelante, ¿no? Aminoglucósidos, por ejemplo, tetraciclinas, macrólidos, linesolid, clinamicina, cloranfenicol. Estos, como alteran la síntesis proteica, son bacteriostáticos. Tengo otros que le quitan el alimento al bicho, ¿no? Y ahí están justamente lo que sería los que le quitan la formación de lo que es los folatos, ¿no? Los tetraidrofolatos son la nutrición de los bichos. Entonces, si yo bloqueo el paso enzimático de la formación desde el ácido fólico a la formación de los tetraidrofolatos, entonces le estoy quitando la nutrición. Y al quitarle la nutrición, el bicho lo estoy matando de poco en poco, no lo destruyo tampoco. Y hay otros que destruyen justamente lo que sería el ARN o el ADN, ¿no? Las quinolonas, el metronidazol, y eso se convierten en bactericidas. Entonces, ahí tengo todos los mecanismos de acción relacionados justamente con los fármacos antibacterianos. Acá no estoy hablando de ninguno de estos todavía, solo el antibacteriano, y ahí me voy a quedar en antibacterianos. Este es un cuadrito bonito porque acá lo que te hacen es ver justamente, si ustedes se acuerdan, hay por tinción de Gram, tú tienes 2 tipos de bacterias, las Gram positivas y las Gram negativas. Y así es como tienen que empezar a trabajar permanentemente sus bacterias, como Gram positivas y como Gram negativas. Esto en el examen cuando les preguntan exactamente así, ¿no? Tal antibiótico o tal antibacteriano es específico para bacterias Gram positivas, y ahí está el grupo de las Gram positivas, cocos o bacilos, o para bacterias Gram negativas. Y hay unas bacterias que no se tiñen con Gram y se tiñen con ¿qué? Silnicen. ¿Se acuerdan la tinción de Silnicen? Que era para bacterias alcohol ácido resistentes, que son las micobacterias. Los micobacterias, la tuberculosis, la lepra, esa no se tiñe con Gram por su gran cantidad de lípidos. Entonces, esa se tiñe con una tinción especial que es la de Silnicen. Pero acá nos vamos a encargar de las bacterias Gram positivas y Gram negativas para nosotros. Y miren la diferencia, ¿no? La Gram positiva es este de acá, y tiene una membrana interna y tiene una pared bacteriana. Entonces, esa es la diferencia. ¿Nuestras células mamíferos tienen pared bacteriana? No, solo tenemos membrana celular. Esta tiene membrana celular y pared bacteriana. ¿Ya? La célula del hongo, ¿qué célula es primero de los hongos?
eucaria. La célula del hongo sí es eucariótica, por si acaso, ¿ya? Y ellos, hay unas diferencias que las vamos a ver después cuando lleguemos a antimicóticos, ¿ya? Ellos no tienen colesterol, tienen ergosterol, pero también ellos tienen pared, pero pared micótica, que no tiene la célula en mamífero, y ahí es donde trabajamos los antimicóticos. A diferencia de este de acá, mira, esta tiene membrana acá y pared en medio. Entonces tiene si quieres, una doble membrana celular me refiero, ¿no? Entonces ahí viene justamente un tema importante. Pero lo que más me preocupa de estas es que acá tienen los lipopolisacáridos en la membrana externa. Los gram negativos acá en su membrana externa tienen lipopolisacáridos. Y esos lipopolisacáridos pueden ser desencadenantes justamente de la activación del complemento, la cascada del complemento. Y hay veces que no te conviene activar el complemento, es decir, hay veces que no te conviene dar un fármaco bactericida porque vas a liberar todos esos lípidos, y hay veces que sí te conviene, depende de la condición del paciente. Por eso que te digo, no es tan fácil dar antiinfecciosos, bactericidas o bacteriostáticos, pero de eso no tienen la menor idea los médicos. No tenemos la menor idea cuando prescribimos, no tú das nomás porque viene con infección y no sabes qué le estás haciendo al paciente. Acá están las familias, entonces quiero que se acuerden esto de todas maneras, gran positivo, gran negativo. Van a recordar otra vez lo que aprendieron en microbiología. ¿Llevaron micro? Sí. ¿Les aburrió? Sí, ¿no es cierto? Ya, otra vez van a regresar a eso. Esta parte es muy compleja, no por los mecanismos de acción que son muy sencillos, es muy compleja por las bacterias otra vez. O sea, eso que les pidieron aprender para sus exámenes de microbiología, y que le digan, esta porquería nunca más la voy a ver, sí, la vas a ver toda tu vida. Ya, es más, cuando lleguen externado, cuando nosotros decimos, ¿qué antibiótico vas a dar? Voy a dar tal cosa, ¿qué vas a cubrir con eso? Y ahí se quedan otra vez en el aire, ¿no? Porque no sé, se olvidaron otra vez de microbiología, de farmacología, y llegan ahí, es como si no hubieran hecho. Digo, pero gran negativo, ¿te acuerdas? No, ¿qué es eso? Cuidado, toda tu vida van a ver eso. Entonces, esto acuérdense. Gran positivos tienes cocos y bacilos, gran negativos cocos y bacilos. Estos son aerobios porque abajo tienes los anaerobios, ¿no es cierto? ¿Cuáles son más peligrosos? Estos mosquitos de acá son los más peligrosos, los anaerobios. Los aerobios no es que no sean peligrosos, sino que también depende de su grado de resistencia. Los más conocidos son los cocos gran positivos, estafilococo, estreptococo, enterococos. ¿Ya? El estreptococo muy conocido, el neumococo es estreptococo pneumoniae, estafilococo, el estafilococo aureus, que son los más conocidos. Dentro de los bacilos gram positivos tienes a la listeria, nocardia, bacillus, corinebacterium, que son los más frecuentes, ¿no? Nocardiosis, el corinebacterium, ¿en qué lo han visto? ¿Enfermedad? ¿Cuál? El corinebacterium, difteria, la difteria, ya. Nos vamos a los gram negativos, Neisseria y Moraxella. Dentro de los bichos, si yo quisiera tener una enfermedad menos grave, diría mejor un positivo. Un gran positivo es más tranquilo. Más serio es un gran negativo. Más serio es un anaerobio. ¿Correcto? Entonces, estos ya son otro level. Acá tienen los cocos, Neisseria meningitidis, por ejemplo, Neisseria gonorrhoeae y Moraxella catarrhalis, ¿no? Nos vamos yendo hacia los bacilos. Enterobacterias, ahí tienes la Escherichia coli, infecciones urinarias, Klebsiella salmonella, infecciones digestivas, Shigella también, acuérdate que la Shigella y la Klebsiella genera ¿qué enfermedad? Diarreica. Vamos, doctores. Shigella, Klebsiella, síndromes disenteriformes, la diarrea disentérica, ¿correcto? De ahí tienes el Cinetobacter, el Enterobacter, la Yersinia. Dentro de los curvos, sigo en los bacilos aerobios, gran negativos curvos. Acá está uno importante, el Vibrio. Vibrio cólera, diarrea que te deshidrata rápidamente. Campylobacter y el Helicobacter. Chicos, en la clase de digestivo, casi al final, les he mandado esa clase, ¿no? ¿Sí? ¿Les he mandado? Sí, les he mandado todas las clases, solo me falta esta, no sean fumados. Sí, les he mandado la clase de digestivo. En la última parte de la clase de digestivo, ahí está el tratamiento para Helicobacter pylori. Son 3. ¿Ya? Es el triple. ¿Ya? Antibiótico, inhibidor de bomba y bismuto. ¿Ya? Entonces, por favor, léanlas. No vaya a ser que algún malvado pregunte eso. No deberían preguntarse porque eso es para esta parte. ¿Ya? Pero, como ya pasamos gastritis,
Por ahí puede estar. ¿Quién mandarlo a todos? Si ya no están delegados, ya no sé ni a quién mandarle. ¿Qué estás hablando? Ella va a delegar. La clase 11. Pero esa pues. La clase 11, esa ha sido la clase 10. Por eso pues 10. He mandado todas hasta la 11. La 12 no he mandado, esta es la 12. Y lo más triste que ya no tienen, ya no sé ya. Ya, voy a reenviarles entonces, ¿ya? Pero igual, si me olvidara, porque ya voy a llegar tarde a mi casa, si me olvidara, busquen el tratamiento para Helicobacter pylori. Era clindamicina, metronidazol. Puede ser amoxicilina, puede ser macrólidos, ¿no? Con inhibidor de bomba, omeprazol, lansoprazol, más bismuto. Ajá. ¿Ya? 21 días el tratamiento triple o 14 días también puede ser. Pero no te van a pedir eso, te van a pedir los mecanismos de acción. Ya que esos están en el PPT. Ya, seguimos. Si no me voy a perder, siempre me pierdo como ustedes, termino 2 horas después. Otros, tengo el Haemophilus influenza, la Gardnerella y los no fermentativos, la Pseudomonas. Dentro de todos los que fastidian más, la Pseudomonas es el que más fastidia. ¿Ya? Es un gran negativo. Infecciones por Pseudomonas es bien difícil que salgas. Habitualmente te vas con tu Pseudomonas o para arriba o para abajo, pero te vas. Tienes otros que son menos, ¿no es cierto? Acá tienes los intracelulares y otros, las espiroquetas. Acá está justamente lo que es el treponema pálido, la leptospira, la bordetela. Y acá tienes dentro lo que son los intracelulares, la rickettsia, la clamidia, la brucela, ¿no es cierto? Que son importantes, el micoplasma. Y dentro de las micobacterias que son no gran, estas no son gran, este de acá, la micobacteria, es ácido alcohol resistente, la micobacteria tuberculosis. Y acá están los anaerobios, y dentro de los anaerobios, acuérdense que el Clostridium es uno de los más difíciles, y los bacteroides. Bien, entonces ya conocemos un poco, vamos a ver un poquito lo que era la tinción de Gram. No es para que esto no entre en el examen, pero es así como se pintaban, ¿no? Ese es el proceso, es para que lo tengan, solamente para que algún día, cuando ustedes les hablen de Gram, acuérdense que cómo era el proceso, ¿no? Cuando tú tenías tu violeta genciana, después usabas el Lugol, que es el yodo yoduro, esto favorecía la retención del colorante y después les echabas etanol, un alcohol. Y algunas se quedaban incoloras y otras se quedaban coloreadas. Las incoloras era porque justamente tenían alcohol, el alcohol justamente quita los lípidos, y en las otras el alcohol cerraba la cadena de los poros de peptidoglicano. Y de ahí las tiñas con fucsina. Las incoloras se teñían justamente rosadas o rojas, esas eran las gram negativas, y estas violetas siguen siendo violetas, y esas son las gram positivas. ¿Ya? Y acá están las alcohol ácido resistentes, que son justamente por la mayor cantidad de lípidos no se tiñen con gram, y por eso se tiñen con esta tinción especial que es Cielmicin, Mycobacterium tuberculosis. Aquí igualito vemos otra vez. Acá que se agrega, acá se agrega algo importante. Primero miren estos Pac-Man, ¿no? ¿Se acuerdan los Pac-Man? ¿Ustedes han jugado Pac-Man? Sí. Estas son las beta-lactamasas. Esta es una gran positiva, tiene membrana interna y solo pared. En cambio, en la gran negativa, mira dónde están los Pac-Man. Están aquí y acá, porque este tiene su membrana externa, su membrana interna, y acá la capa de peptidoglicano. Estos son los que se encargan de comerse a los antibióticos que nosotros vamos a dar, a los antibacterianos. Esto es lo que le decía, los lipopolisacáridos, que son los que me preocupan. Los lipopolisacáridos, cuando yo rompo esta célula, esta bacteria, estos se liberan y estos me pueden activar justamente la cascada del complemento y puede ser trágico para el paciente. Ahora, esta pared bacteriana, ¿cuál es su función? ¿Qué creen cuál sería su función de una pared bacteriana? ¿Para qué sirve? Protección. ¿De qué? Antígenos. Anticuerpos. Te protege de dos cosas. Te protege del extracelular, pero también lo más curioso es que te protege de tu intracelular. La bacteria en el intracelular maneja presiones muy altas, ahí están las presiones. La gran positiva maneja de 20 a 30 atmósferas de presión interna, o sea, adentro es como un globo, ¿correcto? Ese globo está a presión, pero ¿cómo evito que ese globo se reviente? Le pongo su pared. Entonces, por más que tú infles adentro, si la pared está bien consistente, ¿se reventará el globo? No. ¿Cómo harías que se rompa ese globo? Haciéndole huequitos a esa pared, ¿no? Porque por ahí se va a escapar. Y eso es lo que hacen los antibacterianos. Hacen que esa pared pierda estabilidad. Y al perder estabilidad es que le estoy generando ventanas, puertas, y la presión interna de la bacteria hace que por eso revienten. Por eso que son bactericidas todos los que alteran en la pared bacteriana.
A diferencia de esto de acá, estos manejan menos presión, de 7 a 18 atmósferas, pero igual es más presión de la habitual, ¿no es cierto? De la presión atmosférica que es 1. Entonces también le generamos lo mismo cuando rompemos también la capa de peptidoglicanes. Dicen que esta capa de peptidoglicanes en las bacterias gram positivas puede llegar hasta 100 capas de peptidoglicanes. En cambio aquí, en la gram negativa, puede llegar 10, 15, 20, 30 máximo capas de peptidoglicanes. ¿Por qué? Porque la gram positiva tiene más presión. Este es lo que me preocupaba, que lo vamos a ver hoy en un ratito. Bien, entonces ahora lo que estamos viendo es que cuando ustedes construyen una pared, esa pared que tiene que tener columnas. Miren acá la pared, miren, no tiene. Sí, al extremo debe tener. ¿No? Pero esa ya, ahí tiene su pared, su columna, ahí tiene su columna, y ya tiene su columna. Sin columna, las estructuras, es más, acuérdense, esta de acá es una estructura antisísmica. Todo se va a caer, las paredes se van a caer, los vidrios se van a caer, pero la estructura solo se va a tambalear. ¿Ya? Es antisísmico. Esas son las columnas muy buenas. Entonces, las bacterias también forman sus columnas. ¿Y quién forma la columna? Los ácidos teicoicos, lipoteicoicos y teicoicos. El ácido teicoico, ahorita vamos a ver que son polímeros del ribitol, básicamente, ahorita del ribitol básicamente, ¿ya? Pero esto de acá, la diferencia, los dos son muy iguales, son igualitos. La diferencia es de dónde a dónde. Mira, el ácido teicoico arranca de la misma pared bacteriana, mientras que el lipoteicoico está unido covalentemente a lo que sería el fosfolípido de la membrana. Entonces, esta es una estructura un poco mejor, el lipoteicoico, pero los dos sirven para su función. Hasta ahí todavía no hemos llegado farmacológicamente para romper las columnas. Lo único que rompemos es acá. Ahorita les voy a enseñar dónde se rompe. Este es para que conozcan los ácidos teicoicos, que eran justamente del glicerol o del ribitol, ¿no? Básicamente, acá está. Son polímeros. Así se ve en realidad una bacteria, ¿no? Esta es una gram positiva y ves el magma de lo que sería la capa de peptidoglicanes, sus ácidos teicoicos y lipoteicoicos con su membrana interna. Y así es como se ve una gram negativa, también su capa de peptidoglicanes, membrana externa, membrana interna, y acá, estos de acá, todos estos pelitos son los lipopolisacáridos que me pueden impactar en el paciente. ¿Por qué son importantes los lipopolisacáridos? Acá está el lípido A, que está inmerso en la membrana externa, activa el complemento, que estimula la cascada de citocinas de la coagulación. Entonces, ¿qué te puede llevar esto? El complemento rompe células. Y esta cascada de citocinas, ¿a qué te genera? Sí, coagulación intravascular. Entonces, si yo rompo muchas, puedo llevarte a tu paciente a que destruya muchas células y haga coagulación intravascular. Sí, entonces es peligroso, hay que tener cuidado. Los otros dos, el core y lo que sería el antígeno O lateral, estos me sirven un poco más para secuenciar a mis bichos, a las bacterias. ¿Cómo está formada ese peptidoglicán, esa capa de pared bacteriana? Por este monómero. Este es un monómero. Este monómero que ustedes ven acá está formado por el NAM y el NAC. ¿Qué es el NAM? Ácido N-acetilmurámico, y el NAC es el ácido N-acetilglucosamina. Son los dos. ¿Qué son? Acetilmurámico y glucosamina, ¿qué cosas son? Son carbohidratos. ¿Cómo se une un carbohidrato con otro carbohidrato? A través de un enlace glicosídico o glucosídico. Este es un enlace glucosídico. ¿Qué tipo de enlace glucosídico hay? Alfa y beta. ¿Este qué tipo es? Beta. Este es beta glicosídico. ¿Correcto? No basta con esto. La diferencia entre el NAC y el NAC solo lo hace este de acá. ¿Ya? Este de acá, este ácido láctico es el que le hace la diferencia. Los dos son igualitos menos el ácido láctico. Pero en el NAM, que tiene el ácido láctico, se van a dosar en este orden y en esa secuencia L-alanina, D-glutamina, L-lisina, L-alanina y D-alanina. D-alanina y D-alanina al final. Esa es la cadena pentapeptídica de lo que sería el monómero peptidoglicano. O sea, NAM y la cadena pentapeptídica. Eso es un monómero. Eso se sintetiza ¿dónde? Dentro de la pared, dentro de la bacteria, en el citoplasma de la bacteria. Y eso después va a salir hacia el extrabacteriano para unirse a los monómeros antiguos y formar la pared bacteriana. Muy bien. Ahora, no siempre es igual, ¿ya? A veces cambian estas unidades. Por ejemplo, este es el ácido, como te dije, el ácido láctico, y este puede ser inhibido también. Este es el enlace glicosídico o glucosídico beta, como te decía.
Y acá lo que tenemos es justamente un tema importante, que para que se une el último aminoácido, la D-alanina, en esta pentapeptídica, este viene primero acá como L-alanina. Y de ahí es con una racemasa pasada a D-alanina. Y ahí hay un mecanismo de acción farmacológico muy bonito, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Bloquea este paso. Entonces no se pega la D-alanina y ya no funciona esto. Y al no funcionar esto, no se va a asociar estos grupos de aminoácidos con los aminoácidos del monómero del otro lado. En cocos gram positivos tengo L-lisina, pero el ácido de amino pemélico lo tengo en bacilos gram negativos, que reemplazaría esta función. Y este de acá, por ejemplo, el que te quita esta función del ácido, el ácido láctico, es justamente la fosfomicina. Si no tengo ácido láctico, no se pega la pentapeptídica. Bien. Este de acá son las fases del... Acá hay un error por si acaso. Fase 1, fase 2, fase 3, fase acá, y esta es la fase 4. ¿Ya? La fase 1 es la síntesis del UDP acetilmurabilil pentapéptido. La fase 2 es la síntesis de lo que sería este dímero, y este de acá va a ser transportado hacia la parte externa. ¿Ya? Justamente se realiza en la superficie interna de la membrana, y la bacitracina y la vancomicina bloquean justamente que se une el NAM con el NAF, el enlace glicosídico beta. Después, en la fase 3, este monómero formado, que es el que vimos anteriormente, es transportado de la parte intravacteriana a la parte externa. ¿A través de quién? A través de un transportador que es el bactoprenol, o LIP-P también llamado. LIP-P o bactoprenol. ¿Qué es lo que hace? Agarra el monómero y se lo lleva hacia afuera. El movimiento de flip-flop, ¿se acuerdan de los fosfolípidos de membrana? Hay movimiento de translocación, movimiento de rotación y el movimiento de flip-flop. El que estaba afuera se mete y el que estaba adentro sale, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ese mecanismo es el que lo hace justamente este transportador, el bactoprenol. Y en la fase 4, esto también se hace ya en la fase 4, se da la reacción de transglicosilación y la reacción de transpeptidación, que es la unión del tercer aminoácido de la cadena peptídica con el penúltimo del otro monómero. Esa es una unión entre aminoácidos. Esa es la reacción de transpeptidación. Para esa reacción de transpeptidación yo necesito esta proteína, que es la proteína ligadora de penicilina, PBP. ¿Correcto? Y es ahí justamente donde trabajan los fármacos beta-lactámicos. Todos los beta-lactámicos trabajan ahí. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los beta-lactámicos? Inhiben la PBP, la proteína fijadora de penicilinas. Con eso inhiben la reacción de transpeptidación del peptidoglicano. Eso genera debilidad de la pared bacteriana, y eso que genera la ruptura por presión interna, la lisis por ruptura por presión interna de la bacteria. ¿Correcto? Ese es el mecanismo, tal cual. Sencillísimo. ¿Preguntas? ¿Entendieron? O sea, actúa en fase 4. Olvídense, este no es 3, es 4. Ahí lo pongo, es 4, es de fase 4, ¿ya? Amino laxus glucose. Actúan en fase 4 de la síntesis del peptidoglicán bacteriano. Esa podría ser una respuesta. La otra es la que hemos dicho, ¿no? Actúa inhibiendo la acción de la PBP, y con eso inhibe la reacción de transpeptidación. Si yo te preguntara, ¿qué es la reacción de transpeptidación? Es el enlace covalente que existe entre el tercer aminoácido de la cadena pentapeptídica de un monómero con el penúltimo aminoácido del otro monómero. Habitualmente es el cuarto, pero no necesariamente. ¿Ya? Es un enlace covalente. Bien. Esto es, acá está. Entonces, esto es lo que he dicho. Empieza a formarse. Acá está la cadena pentapeptídica. NAP se unen, enlace de transpeptidación. Una vez que está unido al LIP-P, esto de acá lo que hace justamente hacer el flip-flop, se lo lleva acá y empieza la reacción de transglicosilación, que es unir este monómero con este monómero, el recién que salido con el que ya estaba antes. Esta es la reacción de transglicosilación, y se une el tercer aminoácido, 1, 2, 3, con el penúltimo del que está afuera. Y esa es la reacción de transpeptidación, transglicosilación, transpeptidación. ¿Y aquí quién participa? El PBP. ¿Qué es lo que bloquean los beta-lactámicos? Esto. Bloquean esto, bloquean esto. ¿Ya? Vamos a ver otros fármacos. La tecoplamina y vancomicina evitan justamente la salida
de este monómero hacia afuera, entonces no se va a generar y con eso genero debilidad. Lo que era la bacitracina evita que este LIP, o también llamado bactoprenol, lo que van a evitar es justamente que se desfosforile. Y si no se desfosforila, no va a poder ingresar, no va a poder regresar al citoplasmático. Entonces no va a poder acarrear otro monómero. Ahí están los beta-lactámicos y se acabó. Bien, entonces ya tenemos las dos reacciones. Lo que vamos a ver es esto. Esta es una pared bacteriana, inicialmente. Tengo NAM en cadenas, en enlazados, ¿no es cierto? Este era el monómero que tiene su cadena pentapeptídica. Monómero con cadena pentapeptídica que se une a otro monómero con cadena pentapeptídica. Este de acá es el enlace glicosílico, enlace glicosílico, y este de acá que se da entre el tercer aminoácido y el penúltimo aminoácido del otro, de acá este es el otro monómero, enlace covalente. Esta es la reacción de transpeptidación. Reacción de transglicosilación, reacción de transpeptidación de acá. Los dos me sirven para formar la cadena de peptidoglicanes. ¿Qué es lo que rompe los beta-lactámicos? Esto de acá. ¿Ya? Esta estructura se pierde, le hago huequitos, presión aumenta, se rompe el mostrito. ¿Por qué es importante conocer los antibacterianos? Porque hay mucha resistencia. Hay 3 grupos de fármacos que son los peores usados en el universo. ¿Cuáles son? Amoxicilina. Los antibacterianos 1, los antiinflamatorios otros, y los otros son los fármacos ansiolíticos. Son los peores fármacos, los que los médicos no deben prescribir y los que pacientes usan por las puras. Tienen una faringitis viral que toman antibióticos. Es más, se aplican antibióticos con corticoides. Entonces, ¿eso qué va a generar? Resistencia bacteriana. Ese es el problema de los antiinfecciosos. En mi época, cuando yo entré en la medicina, hace 29 años, teníamos 3 familias de penicilinas. Ya desde hace un par de años atrás tenemos 5 familias de penicilinas. En mi época, nosotros usamos la cefalosporina de tercera generación solo para el ámbito intrahospitalario. Ahora ya nos sirve una cefalosporina tercera en hospital. No hace cosquillas a los bichos internos del hospital. Por eso es que tenemos cada vez más resistencia bacteriana. Pero eso no solo es de acá del Perú, por si acaso. La resistencia bacteriana es a nivel mundial. Es decir, en todos lados no saben administrar antibióticos. Acá están los mecanismos de resistencia. Hay varios mecanismos. Ya, acá los pueden ver ustedes, los mecanismos de resistencia. Modificación de la permeabilidad de la membrana, es decir, no dejan que pase el fármaco a hacer su efecto dentro de la bacteria. Sistemas de expulsión, el fármaco entra, ya hay un efflux, las proteínas que expulsan sustancias químicas de la bacteria. Tenemos lo que sería la modificación de los blancos antibióticos, se modifica el ribosoma, se modifica la DNA girasa o la topisomerasa, esto es para las quinolonas, por ejemplo, o modifican el lipopolisacárido. Inactivan al antibiótico, acá están las beta-lactamasas. O otra forma es que yo paso esta información que he generado, esto que he aprendido como bacteria, se lo paso a otra, a mi descendencia, a través de plásmidos. ¿Ya? Y lo otro es que justamente inhibición de la síntesis de pared, porque la síntesis de pared bacteriana cambia en su mecanismo, ¿no? Modifican al PBP. Entonces, esos son algunos de los mecanismos que tenemos que hacer como resistencia bacteriana. Acá ven lo que sería el objetivo antibiótico con su mecanismo de resistencia, que es lo que nos está pasando actualmente. Acá están los mecanismos de resistencia, alteraciones genéticas, expresión alterada de proteínas. Dentro de las alteraciones genéticas, mutaciones espontáneas del ADN y transferencia del ADN a través de los pigos. Y alteración en la expresión genética, modificación del sitio blanco, menor acumulación, inactivación enzimática. Chicos, este es el único cuadro que les interesa. De toda la clase, esto sí lo tienen que saber. Porque acá están todos los mecanismos de acción, los representantes de cada familia, ¿ya? Entonces, más no necesitan que eso. Entonces, si viniera en el examen, le van a preguntar otra vez, ya no pregunten. Si en el examen les ponen el cuadrito y ponen antibiótico, ya no pregunten el antibiótico específico, pongan la familia nomás. Y ya con eso, yo de todas maneras voy a recorregir los exámenes, y ahí, si yo veo familia farmacológica, punto. Como he dicho con el doctor, ¿no? Puesto familia farmacológica, va a tu punto. A pesar que le dijimos, no, tienes que poner el fármaco específico el día del examen, ya, pero eso ha dado paso a retroceso. ¿Por qué? Porque justamente hay muchos alumnos que han salido jalados.
Y hay algunos que han puesto un montón de la familia y ya se retiraron antes de haber visto eso. Y sonaron, pues, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas de... Entonces, fármacos que alteran o bloquean lo que sería la síntesis de la pared bacteriana. Beta-lactámicos, vancomicina, isoniazida, etambutol, rifampicina, polimixina, bacitracina. Fármacos que alteran lo que sería la membrana celular, no la pared, la membrana celular, polimixina, bacitracina, neomicina. Fármacos que alteran la replicación del ADN, quinolonas y lo que es el metronidazol. Fármacos que alteran la transcripción del ARN, rifampicina, el más importante. Fármacos que van a alterar la síntesis proteica en la traslación o en la transcripción. Acá tienes justamente en la 30S o en la 50S. Y acá tienes en la 30S aminoglucósidos, tetraciclinas, los más importantes, y acá el cloranfenicol y los macrólidos y la clindamicina. Y finalmente lo que son antimetabolitos, lo que le inhiben la formación de los tetridofolatos, ¿no? De los ácidos paraminobenzoicos que se forman en tetridofolatos, acá están las sulfonamidas del trimetoprim, básicamente. Y acá están los nombres y los mecanismos de acción. Vamos a ver rápidamente algunos de ellos, ¿no? Este es los ribosomas que ya lo conocen, 30S, 50S, este es un 70S en total, este es un ribosoma bacteriano, ¿correcto? El ribosoma humano es 80S, que está formado por unas unidades 40 y 60S. Y acá lo puedes bloquear esto a través de varios mecanismos, ¿no? Acá ves los mecanismos de acción de los fármacos, los mecanismos de acción de los fármacos. Incorrecta lectura del ARN mensajero debido al aminoglucósido, bloqueo del sitio de acoplamiento del ARN de transferencia por tetraciclinas y algunos aminoglucósidos también, la inhibición de la síntesis de las proteínas por el cloranfenicol y la interferencia con el emparejamiento del anticodón del ARN de transferencia. Acá están los mecanismos, ¿ya? Acá están cada uno de ellos. Entonces, acá justamente vemos el uso incorrecto de aminoácidos. Si tú cargas aminoácidos incorrectos para la síntesis proteica, la proteína que se va a sintetizar ya no va a cumplir su función. ¿Ya? Ahí tengo algunos aminoácidos. Lo otro es, por ejemplo, acá en lo que sería también finalmente la destrucción en el ADN de transferencia, ¿no? Acá está la tetraciclina y los aminoglucósidos. Y acá vemos el último, que es el penúltimo, perdón, que es justamente el que tiene que ver con lo que es la inhibición de la síntesis de proteínas, el cloranfenicol, la unión, aquí se une el cloranfenicol, y finalmente lo que sería el último mecanismo, que es la interferencia con el emparejamiento del anticodón. Esos son los mecanismos de acción. Acá lo ves más bonito, acá está el ribosoma tal cual, igual con sus unidades y los mecanismos de acción dados por cada uno de los mecanismos que ya hemos conversado. Otro mecanismo importante es este de acá, la alteración de la membrana celular. Acá, por ejemplo, la polimixina B lo que hace en su mecanismo de acción se une a los fosfolípidos de membrana y lo que hace justamente una disrupción de la membrana. Y esto hace que la bacteria empiece a perder estructuras importantes para ella, porque la membrana se separa. Y eso le genera pues el daño celular. Polimixina B. Acá otra vez para que vean los tags de todos los fármacos que ya los hemos visto, lo vamos a pasar rápido. Y empezamos con los que son inhibidores de la síntesis de peptidoglicano. Nos vamos a dedicar básicamente a esos rápidamente. Ya sabemos cómo es la síntesis del peptidoglicano, esto ya no lo voy a repetir, ya lo hemos visto varias veces. Lo que vamos a ver es justamente las fases. Primera, segunda, tercera y cuarta fase. Acá está el que nosotros queremos. El inhibidor de lo que es la reacción de transpeptidación por el bloqueo de la PBP. Acá actúan los beta-lactámicos. Pero tienes otros, ¿no? Acá actúan los glicopéptidos en la fase 3. Acá, lógicamente, actúa la bacitracina. Y en la fase inicial, en la fase 1, la fosfomicina y cicloserina. Este cuadro también es interesante. Dentro de los que trabajan acá en la fase 4, en el PBP, tengo los beta-lactámicos, que tienen 4 familias. Las penicilinas, las cefaloporinas, los carbapenems y los monobactam. Son los 4 familias que trabajan ahí. Y las 4 tienen un montón de subfamilias. Entonces, acá viene el tema. Acá la chamba es mucha para aprender. Mucho nombre. Acá está la biosíntesis, esta es la fase 1, quienes actúan, la cicloserina, como les dije. En la fase 2, la bacitracina. En la fase 3, básicamente es la reacción de transglicosilación, ahí todavía no hay fármaco. Y en la fase 4, que sería la reacción de transpeptidación, justamente los beta-lactámicos. Igual, otra vez para que compares tu bacteria, que ya te he enseñado la fotito, lo vamos a estar repetido, y acá
justamente la generalidad, que se interfieren selectivamente en la síntesis de paridad bacteriana los beta-lactámicos. Este es el mecanismo tal cual se lo he explicado en la reacción de transpeptidación, que lo vimos en un dibujito, que era lo que hemos visto, son los puentes entre aminoácidos covalentes, enlaces covalentes. Los beta-lactámicos se llaman así porque justamente son las 4 familias que he enseñado porque tienen esta estructura. Tienen el anillo A, este anillo A es el anillo beta-lactámico. Tienen el anillo B es el que cambia. Puede ser un anillo tiazolina, puede ser un anillo cefalosporínico, ¿correcto? Puede ser que solo tengan este anillo, el A, y son los monobactam. Entonces, penicilina, cefalosporina y carbapenems tienen esto, pero siempre tienen que tener este de acá, el A. Y el monobactam solamente tiene el A. ¿Qué es un beta-lactámico? ¿Qué es el anillo beta-lactámico? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué ven? ¿Qué estructura ven acá? Un anillo. Ya. ¿Este qué es? Nitrógeno. ¿Y esto qué ha sido? Igual. Esto que ha sido y esto que ha sido. Este es un grupo amino y esto ha sido un grupo ácido. ¿Esta estructura qué ha sido? Si tiene un grupo amino y un grupo ácido, ¿qué ha sido esto? ¿Ah? Un aminoácido, pues. La estructura química que tiene un amino y un ácido en un extremo y el otro extremo es un aminoácido. Entonces, la condensación, la deshidratación de este fármaco, correcto, de este anillo, de este aminoácido, lo que te genera son anillos beta-lactámicos, ¿ya? Entonces, es fácil generar. Y justamente las beta-lactamasas lo que rompen es ese anillo beta-lactámico y inhiben el mecanismo de acción de los fármacos. Acá están las moléculas, son bien sencillas en realidad. Si ustedes las ven, están las penicilinas, cefalosporina y los monobactam. Son estructuras muy sencillas. Ya sabemos el mecanismo de acción, fase 4, acuérdense, no se olviden en la fase 4, ¿ya? Y justamente tienes dos tipos de bacterias, las gram positivas y las gram negativas, y ya sabes qué es lo que te va a generar cuando tú liberas una gram negativa. Vamos a ver cada uno de ellos: penicilinas, cefalosporinas, carbapenems y monobactam. Estas son las estructuras químicas que te he enseñado un poco más desarrolladas, pero son igualitos, ¿no? De las penicilinas, cefalosporinas, los carbapenems y los monobactam. Este de acá solo tiene anillo beta-lactámico. Si yo soy alérgico al anillo beta-lactámico, es decir, a este, yo soy alérgico a toda la familia, a las 4. ¿Ya? Pero si yo soy alérgico solo al anillo tiazolina o al anillo cefalosporínico, yo solo soy alérgico a esa familia, no soy alérgico al resto. Entonces hay que tener cuidado. Si el paciente te dice, yo he tomado amoxicilina y me enronché, pero también he tomado penicilina, me aplicaron amoxicilina y no me pasó nada, entonces ese mosquito solo es alérgico al anillo o al radical de la amoxicilina y puedes darle cualquier otro antibiótico de la familia. Pero si te dice, yo soy alérgico a las penicilinas, entonces tu chamba va a ser saber, oye, solo eres alérgico a esto porque eres alérgico, porque tienes una alergia acá al beta-lactámico, al anillo, y serías alérgico a todo. O eres alérgico porque tienes alergia acá, al anillo tiazolina. Entonces, eso tendríamos que determinarlo antes de que apliques un fármaco del resto de familia. Puede haber reacción cruzada y se muere el paciente. Cuidado. Bien, mecanismo de resistencia ya los hemos conversado, ¿no? Alteración en transporte, alteración en sitio activo y producción de beta-lactamasas. Ese es el más importante. Bien, estos son los mecanismos de acción que ya lo hemos conversado. Acá están otra vez los fármacos. ¿Quién es este mosquito? Alexander Fleming. Fleming era un investigador que descubrió justamente las penicilinas en el 29 y en el del 30 al 40, del año 30 al año 40 era la década de, de los fármacos antibacterianos. Todo bicho se mataba, pero esos ya no sirven actualmente. ¿Ya? Ese es el descubrimiento que se basó justamente en un estudio en un hongo. Vamos a hablar sobre la clasificación. Las penicilinas se clasifican por generación. Primera generación tengo las naturales y las resistentes. Dentro de las naturales yo tengo la penicilina G procaínica, la penicilina G benzatínica y la benzilpenicilina. Dentro de los ácidos resistentes de primera generación, la penicilina B y la propicilina. Dentro de estas, la penicilina procaínica y la penicilina benzatínica son penicilinas de depósito. La procaínica, 24 horas en sangre puede estar una vez aplicada, y la benzatínica puede estar en sangre hasta 28 días. Entonces, cuidado, no, la penicilina benzatínica no se pone una cada 24 horas por un mes, todos los días, no hay forma. Pones 2 dosis y te olvidas todo el mes. En cambio, para la penicilina procaínica sí, tienes que poner de repente
cada 24 horas por su tipo, dependiendo de la patología, ¿no? Ya, entonces no se olviden. Y la penicilina B también es la penicilina resistente, pero es la penicilina oral. Esto usan mucho los dientólogos. Segunda generación tengo los antiestafilocócicas. Estas son resistentes a beta-lactamasa y acá tengo la meticilina, naficilina, cloxacilina, dicloxacilina y oxacilina. La más usada, acuérdense que es la dicloxacilina, es una penicilina antiestafilocócica, es resistente a beta-lactamasas, ¿ya? Eso es lo importante. Y gracias a la meticilina es que se han generado también, hay bacterias que son resistentes a la meticilina. Entonces esas son bacterias con espectro o con resistencia a meticilina, ya no, estas no le van a hacer efecto. O sea, si yo tengo una bacteria resistente a meticilina, estas de acá no le sirven. Tercera generación, aminopenicilinas o espectro ampliado, ampicilina, moxicilina, epiciclina y ciclacilina. De estas la más usada amoxi y ampi, pero acuérdense que ya hay mucha resistencia a la amoxicilina, ya casi no se usa. Cuarta generación son mejores por el espectro ampliado. Estas son antipseudomonas, ticarcilina, pipercarcilina, cardoxilina y meloxilina. De estas la que más usan ustedes es esta. Cuando ustedes llegan al externado y al internado, lo único que saben prescribir para todas las infecciones es pipetazo. ¿Pipetazo qué cosa es? Piperacilina, que es una penicilina de cuarta generación antipseudomónica, más tazobactam. Ese es el pipetazo, es piperacilina más tazobactam. Y el tazobactam justamente lo que le hace es un efecto beta-lactamasa. Entonces mejora el efecto. Es muy bueno, en realidad sirve para muchas cosas, como vamos a ver. Acá lo que tienen es un antibiograma y lo que tienen S quiere decir que es efectivo, R como este quiere decir que la bacteria es resistencia. Por ejemplo, para Enterococcus fecalis no me sirve ninguna de estas, ¿no? No me sirve cloxacilina ni meticilina, ninguna me sirve porque es resistente. Tampoco me sirve para el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que ya les había dicho, y tampoco para la Listeria monocytogenes. Pero por ejemplo para Streptococcus pneumoniae me sirven todas, se supone. Es más, dentro de la guía de manejo para neumonía, que era el caso que tuvimos en la primera diapositiva, se inicia el tratamiento con amoxicilina, pero como el efecto, hay mucha resistencia actualmente, se usa amoxicilina más ácido clavulano. El ácido clavulano y coclavulanato justamente también impide la acción de las beta-lactamasas. Entonces, este es uno. Acá tienen otro con más bichos, ¿no? Y hay muchos que son muy resistentes a todos. Todos estos bichos son resistentes a todos, son meticilinos resistentes. Pero tenemos también fármacos que lo pueden actuar, ¿no es cierto? Dentro de estos, acá está la piperacilina, que era el pipetazo que te dije, mira, mata todo el pipetazo. ¿Ya? El pipetazo te mata casi todo menos Haemophilus influenzae. Y acá tienes el último cuadrito, donde también el pipetazo te sirve para casi todo menos para actinomisis. ¿Ya? Entonces el pipetazo no es tan malo siempre y cuando lo sepas usar. Bueno, acá están las dosis por adultos, pediátrico y neonatal, esto no me interesa, ¿ya? Y también la dosificación de acuerdo a la función renal, que esto también, bueno, esto sí quizás. Ya, de acá, sí acuérdense aquellos que tienen que hacer reducción de dosis por función renal. Es importante, esta partecita sí les puede pegar. Es más, acuérdense cuáles no necesitan y cuáles sí necesitan hacer ajuste de dosis por función renal. ¿Ya? Esto de acá, esta partecita de acá, no me interesa. Esta partecita de acá, acuérdense solamente este cuadrito y buscar cuáles requieren reducción de dosis por función renal y cuáles no quieren reducción de dosis. Ese es igualito, para que se acuerden ese punto. Bueno, y de acá, lo que van a ver es justamente para qué se utilizan, ¿no? Cuáles son algunas de las indicaciones en relación con las infecciones, qué fármaco utilizarías. Estas son líneas de tratamiento en realidad. ¿Cuáles son los RAM? El principal RAM de las penicilinas es justamente la hipersensibilidad. Después, diarrea porque te destruyen la microbiota bacteriana, la microbiota intestinal, perdón. Nefritis, ¿correcto? Se pueden generar complejos inmunológicos que van a taponar el riñón. Neurotoxicidad, toxicidad hematológica y toxicidad catiónica. Entonces, cuidado con estas alteraciones del fosfopola grande, doctor. Hasta ahí, penicilinas. ¿Dudas, preguntas?
Nada, seguimos. Cefalosporinas también se generaron a partir de un hongo, el cefalosporum, ¿ya? Y este fue Giuseppe Lupso, el que descubrió eso, pero en el 48, mucho tiempo después del 29 que descubrió Alexander Fleming. Este de acá tienen actualmente 5 familias de cefalosporinas. Tengo primera generación, segunda generación, tercera generación, las antipseudomonas y las que sirven para las cepas meticilino resistentes, ¿ya? Acá son Staphylococcus aureus meticilino resistente. Eso es lo que significa este símbolo de acá que ven abajo, estas iniciales. Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, para esos meticilino resistentes, mira, justamente me sirven estas que son antimeticilino resistentes, las cefalosporinas. Esas cefalosporinas, conforme van aumentando su generación, van perdiendo efecto gram positivo y van ganando efecto gram negativo, ¿correcto? Es decir, la de quinta generación, este de acá, la anti-Staphylococcus aureus meticilino resistente, tiene mucha actividad gram negativo, pero no te mata un gram positivo, ¿ya? Eso se va perdiendo incluso desde la segunda generación, como pueden ver. La primera generación es muy bueno para los gram positivos. La segunda generación es regular para gram positivos, muy bueno para gram negativos. La tercera generación es para gram negativos, igual que el resto, ¿no? Pero acá, en la antipseudomónica, la de cuarta, dice que es muy importante el efecto antipseudomónico, básicamente. Y acá hay ejemplos. Y acá igualito, ustedes ven acá lo que serían los mismos bichos que hicimos anteriormente con las penicilinas, están acá. Igual te das cuenta que las penicilinas o las cefalosporinas de cuarta, de tercera a cuarta, más de cuarta, y las antipseudomónicas son más efectivas con la mayoría de bichos, ¿no? Mira acá, la mayoría de bichos. Igual acá tienes lo que serían las líneas de tratamiento, de acuerdo a lo que tú pienses tratar en tu paciente. ¿Cuáles son los RAM? Igualito, hipersensibilidad, diarrea, nefrotoxicidad y toxicidad hematológica. Tercer grupo de los beta-lactámicos son los carbapenens. Todos terminan en nen. Imipenem, cilastatina, doripenem, meropenem y ertapenem. ¿Ya? Todos terminan en nen. Entonces, y son esos 4 nada más, no tienes más que memorizar dentro de los carbapenens. Acá igualito, mira, los carbapenens casi sirve para todo, menos para el Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? Ahí sí no sirve ninguno de estos monstruitos, pero para el resto sí me sirven casi todos, ¿no? El doripenem es uno de los más potentes, te sirve para casi todos los bichos. El imipenem cilastatina es uno de los más antiguos. Siempre viene imipenem con cilastatina. ¿Por qué? Porque el imipenem a nivel del riñón se metaboliza y se elimina. Entonces la cilastatina lo que hace es justamente bloquear, inhibir a esa enzima que degrada a nivel renal al imipenem, y con eso le da un tiempo mayor de vida. Por eso es que viene siempre imipenem cilastatina. El resto, meropenem, ertapenem, doripenem, no requieren eso porque son más resistentes a este mecanismo metabólico renal. Igual acá tienen lo que serían los mecanismos de acción. Perdón, las líneas de tratamiento. Estas son para infecciones, todo esto son infecciones ya severas, pues lógicamente, no es para faringitis nada más. Acá igual, miren, la línea de acción, casi matan todo, menos estos dos de acá. ¿Ya? Todos los monobactam sirven para casi todo, menos para estos dos monstruitos de acá. Astrionam. El Astrionam es, entonces ya tengo todas las familias, ¿no es cierto? Tienes los monobactam, tienes los carbapenens, tienes los cefalosporinas y tienes las penicilinas, las 4 familias. El Astrionam es el ejemplo. De aquí en adelante ya vienen los fármacos. Vamos a hablar de todos, en realidad todos los que hemos visto. Puntos en rojo son los que te pueden interesar. Fosfomicina, por ejemplo, bactericida, gram positivo, gram negativos es su espectro. Indicaciones, ITU. Más es en el gran negativo, ¿no, doctor? Para la Escherichia coli y eso. Depende, por eso depende de la línea de acción. ¿Qué quieras matar tú? Si tú quieres matar tubo digestivo, gram negativos y anaerobios. Si tú quieres matar mucho gram positivo, que pueden ser infecciones de vía aérea, le vas con gram positivo, cefalosporina en primera o penicilina. Ya, el mecanismo de acción de la fosfomicina acá está, inhibe el primer paso. Entonces, esto es importante, inhibe el primer paso de la síntesis de peptidoglicano. También inhibe lo que es la síntesis de peptidoglicano. Y lo otro es esto de acá, cuidado en embarazo. embarazo, ¿ya?
en lactancia suspende la lactancia. Y los RAN, casi todos van a tener los mismos RANs. Casi todos los antibióticos van a generar esto igual. Cicloserina, este te sirve para TB, pero que es extrapulmonar o TB, ¿no es cierto? Acá ves, resistente. Ya no es de primera línea. Para ITU complicada también te puede servir. No se unen proteínas, metabolismo hepático, el mecanismo de acción, la cicloserina justamente es la que te decía que inhibía la alanina racemasa o lo que es la alanina sintasa. Esta es la que convierte la alanina, la L-alanina en D-alanina para que sea el quinto aminoácido que se pega a la cadena pentapeptídica. Si ese aminoácido no se pega, no funciona la cadena pentapeptídica. Por eso es que el mecanismo de la cicloserina es muy bueno también, ¿ya? Cuidado igual también en erisipela, depresión, ansiedad, porque mira sus RAM, ¿no? Estrictamente relacionado con las concentraciones plasmáticas de los RAM y te puede generar justamente eso, ¿no? Psicosis, depresión. Entonces, si el paciente ya viene dañado con eso, peor. Cuidado también en abuso de alcohol, tiene efecto antabús y también en embarazo. Vacitracina. La vacitracina básicamente se administra para tratamientos tópicos, no se usa para tratamientos sistémicos. Vacitracina son para infecciones óticas, muy usado para eso. Hay que tener cuidado, por eso mira, el uso sistémico no se recomienda. La vacitracina habitualmente es uso tópico. Y este de acá, ¿no? Como ustedes ven, actúa interfiriendo la síntesis de pared bacteriana. ¿Ya? Este es el que tenía que ver justamente, inhibe la desfosforilación, o sea, evita que el IP o el bactoprenol se meta otra vez a la bacteria para jalar el monómero. Entonces el mecanismo de acción es muy bonito. Vancomicina. Ya cuando hablas de esto ya estamos hablando de cosas más serias. La vanco ya es para gram positivo, pero mira, son infecciones de piel, infecciones de tejidos blandos, neumonía nosocomial causada por meticilinos resistentes, endocarditis infecciosa, meningitis bacteriana. Es estafilococo aureus meticilino resistente. Entonces ya estas son cosas mayores. Este también te sirve, te da un efecto del síndrome del hombre rojo cuando lo administras de manera endovenosa rápida. Cuidado, este sí en rojo porque una vez nos pregunta examen con esto. Es más, hasta para el residentado viene esta pregunta. Por eso le he puesto ahí con rojito. Vía endovenosa, vía oral también. Penetración de tejidos, muy bien, ¿no es cierto? Acá es limitada en lo que sería el líquido cefalorraquídeo, solo entra cuando está roto el líquido, o sea, cuando tiene meningitis. Cuidado en pacientes con insuficiencia renal y en pacientes ancianos y aquellos justamente que tienen antecedentes de pérdida de audición, porque dentro de sus alteraciones está la ototoxicidad, así como los aminoglucósidos que vamos a ver la próxima semana. Penicilina G, ya otra vez regresamos a las penicilinas un poco más sencillas. Este es para vía intravenosa o intramuscular. El mecanismo de acción ya lo sabemos, inhibe la fase 4, ya lo hemos dicho. ¿Ya? Este es un bactericida para vía parenteral y se puede usar para muchas enfermedades en realidad. ¿Ya? La penicilina G sódica es de origen natural. Cuidado en los alérgicos nada más, ¿no? Y en enfermedad renal por el metabolismo. Cloxacilina, este es una resistente a penicilasas, es justamente el antibiótico beta-lactámico bactericida para estafilococos productores de penicilasas. ¿Ya? Es muy bien porque esto justamente resiste las penicilasas, ¿ya? Vende por vía oral y vía parenteral, vía transformación hepática, ¿no? Sí, ya sabemos el mecanismo de acción. Este inhibe la última fase, que sería la fase 4, acuérdense, esta es la fase 4. Los RAM son igualitos y precaución justamente en pacientes con antecedentes o enfermedad gastrointestinal, colitis. La amoxicilina, las penicilinas que actúan contra gram positivos y gram negativos, no es muy buena y actualmente. El mecanismo de acción es igual que el resto de las penicilinas, la última fase, la fase 4. Este es vía oral y vía parenteral, vía transformación hepática. Carboxipenicilinas, dentro de estas está la carbenicilina. Este también ya es un poco más fuerte. Acá tienen lo que sería bactericida selectivo para la flora gram negativa, Proteus, Enterobacterias, Klebsiella, Enterobacter. ¿Ya? El mecanismo de acción sigue siendo el mismo, pero en estos bichos. ¿Ya? Y aquí este va para vía parenteral, básicamente intramuscular o endovenosa.
Uridopenicilinas, acá está el pipetazo. Pipetazo más tazobactam, ¿no es cierto? La piperacilina más el tazobactam. Esa es una uridopenicilina. Acuérdense, la uridopenicilina es esta. Este de acá no es penicilina. ¿Ya? Este de acá inhibe la acción de las beta-lactamasas, nada más. Es una buena asociación. Estas van por vía parenteral, básicamente intramuscular o endovenosa. Cuidado en insuficiencia renal y en insuficiencia hepática. El mecanismo de acción es el mismo que ya sabemos. Este es para cosas serias. Todo complicado, todas las infecciones abdominales te va a servir muy bien. Todas las infecciones respiratorias severas te va a servir muy bien. Y tus complicadas, excelente. Cefaloporinas, tengo primera generación, segunda generación, tercera generación. Primera generación, cefalotina, este es para gram positivos, es como una penicilina, el mismo espectro más o menos. ¿Ya? Cuidado con insuficiencia renal. La de... Carajo, fue al revés. De segunda generación, cefuroxima, esta más me sirve para gram negativos. Poquito contra gram positivos, pero mucho mejor para gram negativos. ¿Ya? Acuérdate que también actúa en la fase 4 de la síntesis del peptidoglicano. Tengo las de segunda generación, cefotaxima, el mismo mecanismo, ¿correcto? Igual para vía parenteral es esta nada más. Tercera generación, ceftriaxona, esta fue una de las primeras que yo empecé a usar en intrahospitalario, ahora ya no se usa en intrahospitalario. El mismo mecanismo de acción de todos los beta-lactámicos, va por vía parenteral nada más, ¿ya? Pero también infecciones un poco más severas. Aunque lo están usando también para faringitis, ¿ya? Una salvajada. Cuidado acá en neonatos, ¿ya? Tercera generación, cefotaxima, igual para cosas más serias, el mismo mecanismo de acción, vía parenteral. Ya tiene metabolismo en el hígado a un metabolismo activo. Es importante, o sea, se metaboliza en el hígado a un no es un profármaco, pero sí se metaboliza a un metabolito activo. Ceftazidima, también tercera generación, el mismo mecanismo de acción, ¿ya? Y este tiene todos los líquidos corporales, incluyendo el cefalorraquídeo, especialmente en casos de meningitis. Esto mucho me sirve para meningitis. Y bueno, son casos también serios. Cuarta generación, cefepima. Este sí es intrahospitalario, no la vayan a dar fuera del hospital. ¿Ya? Este incluye líquido cefalorraquídeo, entra muy bien. Inhibe justamente la síntesis bacteriana, fase 4. Los efectos adversos son mucho más de lo que barren la flora, la microbiota bacteriana. Cefpiroma, cuarta generación, este también para vía parenteral, ¿correcto? Entra el líquido cefalorraquídeo, el mismo mecanismo de acción y es para infecciones mucho más severas. Avanzamos con lo que sería el Astrionan. El Astrionen, ya sabemos cuál es el mecanismo, igual a la síntesis bacteriana porque es un beta-lactámico. Al líquido cefalorraquídeo llega de manera limitada, tiene parcialmente metabolismo hepático. Cuidado o con precaución en pacientes con insuficiencia renal. Las indicaciones son muy fuertes y infecciones muy fuertes. Imipinen, acuérdate que te había hablado del imipinen cilastatina. Siempre viene con cilastatina para evitar justamente su degradación a nivel renal. ¿Ya? El mismo mecanismo de acción y son eventos severos. Con precaución también insuficiencia renal. Meropenem, acá está justamente la enzima por si acaso, ¿ya? Que no les había mencionado antes, acá ustedes ven. Enzima renal es la de hidropeptidasa 1. Esta hidropeptidasa 1 es la que rompe al imipenen, por eso es que la cilastatina inhibe esta enzima. Esta enzima, la cilastatina, no se requiere con los otros fármacos, no se requiere con el meropenem, las otras familias, solo con el imipenen cilastatina. Y finalmente el meropenem, que también es uno de los fármacos beta-lactámicos que inhibe síntesis de pared bacteriana a la fase 4 igualito, con precaución en pacientes con insuficiencia renal. Este no requiere la cilastatina. Bien, a este paciente que tuvimos a leer antes se le empezó a dar tratamiento con amoxicilina ácido clavulánico, se valora en los 2 o 3 primeros días, si hay respuesta se sigue, si no hay respuesta se cambia a uno más efectivo. El tratamiento puede durar entre 5 a 7 días. Bueno, esto ya lo conocemos. Lo que me interesa que conozcan es un poquito lo de las bacterias, insisto que tenemos que aprender esto, la susceptibilidad por el tipo de bacteria en los fármacos antibacterianos, ¿ya? Que conozcas igual las reacciones adversas, los factores que se relacionan con la utilización del fármaco, algunas indicaciones específicas
precisas no, infecciones de piel y tejidos blandos que puedas usar, para infecciones urinarias que usarías también, ¿ya? Infecciones de piel, usaríamos ¿cuáles fármacos? Los que son resistentes a las beta-lactamasas, ¿no? Cicloxacilina, oxacilina, que son específicos. Para infecciones urinarias, podríamos usar cefalosporina de primera, segunda generación o penicilinas también, ¿ya? Las BLE, ¿qué son las BLE? Con beta-lactamasa, resistencia a beta-lactamasa extendida, son mucho más potentes, ¿correcto? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Con el riesgo de BLE, lo que vamos a usar son carbapénicos. Infecciones respiratorias, basta con las penicilinas, pero ahora sí asocian el ácido clavulánico, ya no penicilina sola, amoxicilina sola. Infecciones del sistema nervioso central quizás son las más complejas porque tienen que pasar lo que sería la barrera hematoencefálica y ahí viene la complejidad de estos casos, ¿ya? Cuando está irritada la barrera hematoencefálica es más fácil que pase cualquier antibiótico, pero conforme se va recuperando el paciente ya no tanto. Entonces hay que tener cuidado de elegir a alguien que pase con membrana normal o alterada, o sea que tengan bastante distribución de líquidos corporales. Bien, niños y niñas, no sé si tienen alguna pregunta. Hemos hecho la clase de hoy, hemos hecho la clase, un poquito de la clase anterior. Igual debo de mandarles la clase hoy, espero, no creo, hoy ya no creo, porque tengo que hacer un tema, pero sí les mando la clase mañana más tarde, en la mañana. ¿Qué repasito, doctora? Ya te hice el repaso que no llegué a hacer hecho. ¿El repaso de qué quieren? ¿Qué les falta? Digestivos. Digestivos. Pero yo te dije, las preguntas de digestivos es fácil si no va a entrar. Pues mías, no sé si entrará el malvado sin te querer. Voy a entrar diarreitos. Yo no he preguntado, ¿te acuerdas? No, no sé. Laxantes. Laxantes, Osmóticos. osmóticos sí, laxantes de contacto como el picosulfato también podría ser. El mecanismo de acción. Procinéticos, domperidona, metoclopramida, sí. Antiespasmódicos de todas maneras pueden entrar. Yo no he preguntado por qué pueden entrar antiespasmódicos, porque acuérdate que jalan lo que sería de la primera semana del curso, te lo van a poner acá. Anticolinéticos también había en una. Antiespasmódicos son los Son anticolinéticos. las que han sido. La iosina, Ajá, la eosina, diosina y había otro que es- escopolamina. Sí. También había otro de diancepina, no sé. Las benzodiazepinas, No, no. ¿qué más podría entrar? De asma ya te dije que entra, de POC, ya saben, lo que tienen que revisar ¿ah? La tiancepina para como un protector anticolinéticos. A ver, repíteme el nombre. Tiancipina. Es inhibidora de la secreción ácida, como también telenzepina. Tirenzepina. Ya, mejor que no venga. Ya, el que te puede venir es el misoprostol.